Buenas tardes, gracias por venir a la sesión del 2023 de la cátedra Miguel Gómez Barrantes. Para la introducción, la cátedra Miguel Gómez Barrantes se instauró después de la primera reacreditación que tuvo la carrera de estadística, el bachillerato en estadística. Sirve para homenajear a uno de los estadísticos, al menos de los colegas que han tenido mayor influencia en Costa Rica, Miguel Gómez Barrantes. Muchos lo conocen por el libro que publicó y que se sigue utilizando en algunas universidades y algunos cursos, el libro de Introducción a la Estadística, pero en realidad él tuvo mucha influencia en distintas áreas y lo que estamos tratando de hacer en esta cátedra es buscar expositores que presenten en alguna de estas tres áreas. Una de las áreas en las que se destacó Miguel Gómez fue en el área de las encuestas políticas. Recuerdo que en las últimas veces que yo tuve la oportunidad de conversar con él se jactaba que él era el que le había dicho a Liberación Nacional que Laura Chinchilla tenía todas las posibilidades de quedar como presidenta por los análisis que él hacía con las encuestas. En la otra área que fue sumamente influyente fue en el diseño de muestras. Cuando fue director de la Oficina de Comunicación en la Casa Presidencial, desarrolló una gran cantidad de encuestas con diseños muestrales complejos, con los cuales se generaba información, valga la redundancia, para la toma de decisiones por parte del presidente de la República y de las altas autoridades. Como muestrista, él influyó en algunos de los mejores muestristas que hemos tenido, yo considero, no solo en Costa Rica, sino también a nivel latinoamericano, como Johnny Madrigal, como Fernando Ramírez o como Olman Ramírez. En el otro campo en el cual fue muy influyente, y por eso es que tenemos de invitado al doctor Luis Rosero Bixby, fue en el campo de la demografía. Don Miguel Gómez fue uno de los primeros, de los precursores de encuestas de fecundidad a nivel de América Latina. Él fue uno de los que empezó a documentar desde el punto de vista cuantitativo el descenso de la fecundidad en Costa Rica, mostrando evidencia que en los países desarrollados no se conocía suficiente, o sea, mostrando que en los países en desarrollo ya se estaba empezando con el descenso de la fecundidad. Y por último, también en todo el área de la enseñanza de la estadística, pues fue bastante influyente, él era bastante influyente como profesor entre los demás colegas de la Escuela de Estadística. Antes de pasarle el micrófono a la directora de la escuela, Erika Méndez, para que presente a nuestro expositor, yo quisiera decirle sobre todo por la presencia de estudiantes de primer año de la carrera de estadística, que una de las particularidades tanto de don Miguel Gómez como de don Luis, y al menos que yo tengo la dicha de haber recibido clases y toda la influencia en investigación en este campo, es que tanto don Miguel como don Luis en general, con su investigación, recababan información mostrando tendencias o hallazgos que ningún otro investigador o autor mostraba. En otras palabras, en realidad mostraron tendencias que muchas veces en otros países o no les creían o fueron totalmente innovadores, con evidencia cuantitativa. Y yo creo es algo que yo disfruto como estadístico y espero que cuando los vea a todos ustedes como colegas en unos cuantos años, ustedes también estén generando información innovadora y novedosa para tanto para la toma de decisiones como para la investigación científica. Entonces le concedo a Erika el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen a través de Zoom por estar acá presentes en esta charla. Muy agradecida con don Luis Rosero que nos viene a dar esta charla el día de hoy. Don Luis es profesor emérito de la Escuela de Estadística y ha sido el maestro de muchos de nosotros en la Escuela de Estadística y me atrevo a decir que fuera de la escuela también. Don Luis estudió economía en su natal Ecuador como carrera base, pero posteriormente hizo sus estudios en demografía y población en la Universidad de Michigan, donde sacó su doctorado. Ha trabajado y colaborado con diferentes investigadores en muchas universidades del mundo y muchos centros de investigación, como por ejemplo el CDC, OPS, ¿verdad? Entre otros. Y también, pues, él es miembro activo de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y fundador de la Academia Nacional de Ciencias de acá. Ha recibido múltiples premios por investigación y por su dedicación a la ciencia, ¿verdad? En toda su trayectoria en la vida. Ha realizado
estudios en diferentes campos de la salud, como el cáncer, la salud sexual y reproductiva, la paternidad, cuentas nacionales y pues digamos lo más reciente, me estoy refiriendo a lo más reciente, el estudio del envejecimiento y la salud aquí en Costa Rica, donde gracias a todos los estudios que él ha hecho se ha descubierto Nicoya como zona azul. Y bueno, hoy nos va a presentar el seguimiento de lo que él ha venido trabajando y también ha estado trabajando recientemente con temas de COVID a raíz de la pandemia. Muchas gracias, don Luis, por estar aquí. Le cedo la palabra. ¿Se escucha bien? ¿Funciona el micrófono? Sí, ok. Bueno, es un gusto estar aquí después de muchos años. Vuelvo a las aulas de la escuela. Agradezco la invitación. Y el gusto es doble por estar en la cátedra de Miguel Gómez. Él fue profesor mío y fue mentor. Me ayudó en muchos aspectos de mi carrera. Él es un poco el responsable de que yo termine mis días aquí en Costa Rica. Cuando yo terminé mis estudios y una pasantía que estaba haciendo en el Centro Latinoamericano de Población, él me llevó a trabajar a la Universidad Nacional primero, después me trajo a dar clases aquí a la Escuela de Estadística y ahí ya me fui quedando, ¿verdad? Gran investigador Miguel, gran amigo también, ¿verdad? Fue una pérdida muy grande, prematura, su muerte. Entonces, un gusto estar aquí. Voy a hablar sobre este tema de la zona azul de Nicoya, ¿verdad? Probablemente ustedes ya han oído de esto. Voy a tratar de hacer una crónica con algunos brochazos estadísticos, ¿verdad? Porque estamos en la Escuela de Estadística. Y en la crónica voy a presentar antecedentes y contextos en el que surge este concepto de zona azul y Nicoya en particular. Después la evidencia estadística que llevó a que Nicoya sea incluida como una zona azul. Algunas explicaciones o pinceladas de por qué es una zona azul Nicoya. Y finalmente voy a terminar con un trabajo reciente que publiqué hace poco, de que hay indicios fuertes de que está extinguiéndose la ventaja de Nicoya como zona azul, ¿verdad? ¿Qué es esto del término zona azul? Por la primera vez además que yo tengo noticia de que salió publicado esto fue en la revista Experimental Gerontology en el año 2004, en un artículo del demógrafo belga Michel Poulain. Este es uno de los gráficos de los mapas que él mostraba, y él representaba las zonas donde había una alta concentración de personas longevas, un índice de longevidad que él calculó, él y sus colaboradores, lo representaba en azul, como en este mapa de la isla de Cerdeña, donde se ve claramente que hay una zona azul. Ahí estaban las personas más longevas. Y después ya se quedó eso, ¿verdad? Sí, cuando había un mapa que estaba estudiando el tema, mira, allí hay una zona azul. Y así, ¿verdad? Entonces, él es el inventor del término y se usa por primera vez en el año 2004. Por otra parte, el periodista y explorador Dan Buettner salió en comisión del National Geographic para el que trabajaba hacia el año 2002, me parece, a recorrer el mundo en búsqueda de zonas de excepcional longevidad y de los secretos de la larga vida, ¿verdad? Y en su peregrinar se topó con Michel Poulain, le gustó el término de la zona azul y lo acuñó. Y ya en su artículo en el National Geographic Magazine de noviembre del 2005, titulado Secretos de la Vida Larga, ya habla de las zonas azules. Posteriormente, en el año 2008, publica este libro, The Blue Zones, que fue un bestseller del New York Times, ¿verdad? Y luego salen multitud de programas importantes de la televisión de Estados Unidos, ¿verdad?
Anderson Cooper, CNN, etcétera, ¿verdad? También publica libros sobre zonas azules y el año pasado, este año sale el documental de Netflix sobre este tema, ¿verdad? Que tiene 4 episodios y que ha vuelto a poner de moda esto de la zona azul y de Nicoya es parte de él. Además, él es un exitoso empresario ahora y tiene una empresa en la web, la de Blue Zones, en que le vende a uno recetas para llegar a los 100 años y cosas así, ¿verdad? El alimento secreto para no envejecer, etcétera. Tiene incluso patentado el término Blue Zone y no es cualquiera el que lo puede usar, ¿verdad? Y él se dice que es el descubridor de la zona azul de Nicoya. Ahora, ¿qué es una zona azul? Es en esencia un área geográfica donde las personas tienden a vivir largas vidas, ¿verdad? El Shangri-La de las novelas o esos lugares mitológicos de la eterna juventud, ¿verdad? Esa es una zona azul. No existen baremos o parámetros para definirlas. A mí me preguntan, ¿y cómo se sabe que un lugar es una zona azul? No, ¿verdad? No hay nada así concreto. Es una serie de parámetros, la constatación de que hay gente longeva allí, centenarios, etcétera, y datos estadísticos, ¿verdad? Este es más bien un concepto vago de ciencia popular, ¿verdad? No es un concepto duro de ciencias duras y, si se quiere, es menospreciado por las revistas científicas serias, ¿verdad? Este concepto emerge, como les enseñé, después del año 2000 y después de que en los años 70 y 80 se cayeran mitos de lugares de excepcional longevidad que se habían proclamado en el pasado. Concretamente, en las montañas del Cáucaso, en las regiones de Dagestán y Abjasia, y sobre todo debido a la propaganda soviética, se hablaba de personas extraordinariamente longevas, hombres de 160, 180 años de edad, etcétera, ¿verdad? Y después, en los Andes ecuatorianos, en un hermoso valle cerca de la ciudad de Loja, el valle de Vilcabamba, también se consideraba una zona donde vivían personas extremadamente longevas. Pero ya examinado en detalle la cosa, ya cuando llegaron personas serias, científicos, a estudiar lo que estaba sucediendo allí, lo que se encontró es que en realidad todos eran casos de exageración de la edad, ¿verdad? Recuerdo el caso de un profesor que fue uno de los descubridores de Vilcabamba, que regresó 2 años después allí y se entrevistó con uno de los ancianos del lugar. Él, cuando se había ido, el anciano tenía creo que 100 o 101 años, y cuando él volvió 2 años después, el anciano ya tenía 115 años, ¿verdad? Entonces esa era la historia de Vilcabamba. De manera que a partir de esa experiencia, en todo lo que ha venido después, se ha visto que es muy importante, antes de decir nada, documentar bien la edad de las personas, ¿verdad? No basta que le cuenten que yo tengo tal edad, sino que debe estar documentada, ojalá con papelitos y ojalá con historias de vida, ¿verdad? Hijos, trabajos, etcétera. Dentro del término zona azul se reconocen en la actualidad 5 zonas azules y hay 2 más en prospecto. Las 3 primeras fueron la isla de Okinawa, la prefectura de Okinawa al sur de Japón, parte de la isla de Cerdeña en Italia, una comunidad cristiana en Loma Linda, California, y un par de años después se sumó Nicoya, ¿verdad? Gran parte de la península de Nicoya, y más recientemente la isla de Icaria en Grecia. Actualmente, según tengo entendido, están considerando incluir como otras zonas azules la isla de Martinica y la República de Singapur. Ahora, ¿quién decide si esta población es una zona azul o no? Pues básicamente Dan Buettner, el propietario de la franquicia, con la asesoría del demógrafo Michel Poulain, que fue el que
inició todo esto, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos la historia de las zonas azules. En Costa Rica, el antecedente de todo esto y donde yo creo que se inicia toda esta cosa es la creación de la Superintendencia de Pensiones por ahí del año 2001 y Tomás Soleil, el superintendente en esa época, nos encarga a nosotros en el CCP preparar las tablas de mortalidad de Costa Rica, pero con la advertencia de que deben ser detalladas hasta los 115 años de edad. Y estas tablas son muy importantes bajo la nueva ley de protección al trabajador que se aprobó creo que en el año 2000, son muy importantes para establecer las pensiones vitalicias, ¿verdad? Uno no puede fallar en esas tablas porque si falla puede hacer quebrar a la operadora de pensiones o puede perjudicar a los beneficiarios, ¿verdad? Entonces, era todo un reto hacer estas tablas porque antes, aquí en Costa Rica y en América Latina, generalmente los que hacíamos tablas de vida, tablas de mortalidad, terminábamos a los 85 años de edad, ¿verdad? Teníamos el detalle de cómo mueren las personas, viven, etcétera, hasta los 85 años, y ahí teníamos un grupo abierto final en el que le poníamos una tasa de mortalidad, una esperanza de vida tomada de modelos. ¿Por qué hacíamos esto? Porque nos enseñaron que eran muy poco confiables los datos, las estimaciones de tasas de mortalidad en edades avanzadas. ¿Y por qué era eso? Porque la gente tendía a exagerar la edad. Entonces, una persona de 85 años decía que tenía 95, una de 90 decía que tenía 100, etc. Y lo que hace eso es inflar los denominadores de las tasas de esas edades y hacer que la mortalidad aparezca mucho más baja, ¿verdad? Entonces, eso no sirve y aparece como que haya una esperanza de vida muy grande, haya edades avanzadas. Sí, me regala. Gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces para enfrentar ese problema y ese reto hicimos dos cosas. Y me acuerdo que Gilbert era todavía estudiante allí, él nos ayudó bastante en una de ellas. Por una parte sacamos una muestra de 9,000 adultos mayores del censo del 2000, una muestra probabilística en colaboración con el INEC, y en esa muestra volvimos a las boletas censales y sacamos los nombres y apellidos, y con los nombres y apellidos y algoritmos hicimos enlace de cada persona con el registro del Tribunal Supremo de Elecciones, y así teníamos el número de cédula de esa persona. Con el número de cédula uno va a los registros de nacimientos y constata cuál es la edad verdadera de esa persona. En el censo está la edad declarada, que puede tener exageración, ¿verdad? Y además, gracias a ese enlace, era posible a partir del 2000 dar seguimiento a todas esas personas a través del tiempo en las bases de datos de muertes del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, con esa muestra pudimos medir cuál era el sesgo que producía la exageración de la edad, que existe, aunque no es tan grave como nos contaban, ¿verdad? Y lo más importante, pudimos hacer ya estudios más serios de la mortalidad con seguimiento longitudinal de las personas en esa muestra y conocían sus características declaradas en el censo del 2000, ¿verdad? Por otra parte, usando las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, empezamos a usar el método de las cohortes cuasi extintas para hacer estimaciones de la mortalidad. ¿En qué consiste este método? Bueno, si una cohorte es extinta, basta tener las defunciones de esa cohorte y sabiendo las defunciones, la fecha de nacimiento, fecha de muerte, uno puede construir toda la tabla de mortalidad, ¿verdad? Y tener la esperanza de vida y otros indicadores y las curvas de mortalidad por edad. Eso para una generación extinta. Por ejemplo, para la generación que nació en 1900 y que ya ahora no queda ningún sobreviviente, bastaría tener
las defunciones de esas, creo que son como 20 o 25,000 personas, las fechas cuando murieron y tener toda la tabla de mortalidad. Las cohortes cuasi extintas son generaciones de personas que ya son adultos mayores, que por ejemplo en estos momentos tienen 80 o 90 años, digamos que nacieron en 1930 y que tienen ahora 70 y pico de años, ¿verdad? Perdón, que tienen ahora 70 más 20, 90 y pico de años, ¿verdad? La gran mayoría de las personas de esa cohorte ya murieron, o sea, cuasi extintas. Quedan unos pocos sobrevivientes y esos pocos sobrevivientes están en los padrones electorales del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces se puede construir, yendo hacia atrás, siguiendo el método de las cortes cuasi extintas, construir la tabla de mortalidad de esas personas. Con 15 minutos, aquí debería terminar la introducción, pero no. ¿Qué más? Bueno, con los análisis de esto, por supuesto construimos las tablas que nos había encargado la SUPEN y nos dimos cuenta que la mortalidad, hecha con mucho cuidado, con máximo de detalle para que no se dé este problema de exageración de edad, la mortalidad de los costarricenses de edades avanzadas era muy, muy baja. O sea, la esperanza de vida muy, muy alta. Mortalidad más baja que en países como Japón o como Suecia, ¿verdad? Escribimos un paper sobre estos hallazgos y lo presentamos en un congreso en Francia en el año 2005, un congreso mundial que organiza la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, ¿verdad? La presentación fue tomada con mucho escepticismo por los demógrafos, la mayoría europeos allí presentes. El comentarista tampoco creyó una palabra de lo que yo estaba diciendo. Y uno de los cuadros que yo presento, o gráficos que presenté allí, fue ¿verdad? En el que están los países de mayor esperanza de vida o de más baja mortalidad, están ordenados de acuerdo a la esperanza de vida de una persona de 80 años de edad. ¿Cuántos años más le restan por vivir? Y está ordenado por la esperanza de vida de las mujeres. Japón tiene la más alta, ahí va para abajo, y Costa Rica está en el medio, lo cual es una posición muy buena, ¿verdad? Porque está por encima de Italia, de Noruega o de Finlandia, ¿verdad? Sin embargo, lo que ocurre con los hombres ya es realmente extraordinario, ¿verdad? Porque la esperanza de vida de los hombres de Costa Rica de 80 años es más de 8 años, o era más de 8 años en ese estudio. Y ningún otro país tenía una esperanza tan grande, ¿verdad? El que le seguía era Japón, con, no sé, 7 años y medio, y Islandia, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica, al parecer, teníamos la esperanza de vida de las personas adultas mayores más alta del mundo. O dicho de otro modo, las personas adultas mayores de Costa Rica, sobre todo los hombres, parecían ser muy longevos. Esto lo publiqué luego en un artículo en Demography del 2008. Costó muchísimo publicarlo, tuvo que pasar por 1000 revisiones, porque otra vez nadie creía que esto fuera cierto. Bueno, el punto es que cuando presento esto, al terminar la sesión, se me acercó Michel Poulain, el demógrafo belga de las zonas azules, y él sí estuvo interesado en esto y creyó que esto podía ser posible, y me hace la pregunta, y en esta excepcional Costa Rica, ¿no hay lugares donde sea aún todavía más baja la mortalidad o que la longevidad sea mayor? Y resulta que yo de hecho tenía algunos mapas preliminares que no los presenté en mi exposición, pero los tenía en una carpeta y le dije, sí, yo hice este análisis y se puede ver que hacia el noroeste de Costa Rica, en Guanacaste, tiende a ser la mortalidad de las personas adultas mayores mucho más baja que en el resto del país. Entonces él se emocionó, pensó seguramente a otra zona azul, y entonces acordamos una visita de él en el año 2006, ¿verdad? Para el año siguiente. Es la persona de pelo blanco en la foto de allá. Allí estamos en las bóvedas del Tribunal Supremo de Elecciones, donde están los libros de registro de nacimiento. Y
una de las cosas que le convenció a Michelle que la cosa era real en Costa Rica, que no era un asunto de exageración de edad, es mostrarle el sistema de la cédula de identidad y del registro de nacimientos y de funciones de Costa Rica, que funciona muy bien, ¿verdad? Todas las personas tienen una cédula, ¿verdad? Y en la cédula, bueno, en la cédula ya aparece la fecha de nacimiento. Pero incluso si uno duda de esa fecha de nacimiento, el número de la cédula le dice, tiene varios datos informativos. El primero es que si termina en 8 o 9, esa persona se inscribió tardíamente, ¿verdad? Porque no nació aquí, cédula 8, o porque no aparecían los registros de esa persona, cédula nueva. Entonces esas personas sí podrían ser sospechosas de que están exagerando la edad. A esas personas, en todos los análisis que yo he hecho, siempre las he descartado, ¿verdad? Y después también está la información del libro, del tomo en que está registrado el nacimiento, y los tomos son ordenados cronológicamente. Y digamos, cada tomo pertenece a un año. Entonces, si una persona está inscrita en el tomo del año en el que dice que nació, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Francisca, nació en 1906 y precisamente el tomo 14 corresponde a ese año. Quiere decir que fue una inscripción contemporánea y ahí es muy difícil que haya algún error o alguna falsificación. Si estuviera inscrito en un tomo varios años después del año de nacimiento, ahí uno sí puede dudar. Entonces, otra de las cosas que hacemos en nuestras investigaciones es descartar esos casos de inconsistencia. Entonces, esa información está allí. Uno puede ir con este número, la provincia de Guanacaste, al libro correspondiente, y en el libro están los asientos, ¿verdad? Este es el asiento del tomo 14, asiento 852, aquí, ¿verdad? Que corresponde a Francisca Castillo Carrillo, nacida en 1906. O sea, cumpliendo 100 años cuando nos visitó Sherpulain. Incidentalmente aquí dice que su padre era cubano y una de las razones por las que nos familiarizamos mucho con la abuela Panchita es que en un estudio que estábamos haciendo en la universidad, los muchachos que iban al campo, y aquí está uno de ellos, ¿verdad? Jorge Vindas, nos llegó a contar que había conocido a una doñita que estaba muy bien a pesar de que ya casi tenía 100 años y que decía que era pariente o descendiente de Antonio Maceo, el héroe cubano de la independencia. Pues bien, su padre es cubano, lo dice aquí, ¿verdad? Entonces es posible que haya algún, en efecto, con Antonio Maceo. Antonio Maceo murió antes de que ella naciera, murió en 1896 en las luchas de independencia cubana, pero él ahí en Nicoya, tuvo una hacienda en la mansión de Nicoya y probablemente dejó muchos descendientes. Entonces, esta es una historia al margen muy interesante. Y la otra cosa que les convenció a los descubridores de la zona azul de Nicoya es hablar con las personas adultas mayores, con los centenarios y centenarias de Nicoya, ¿verdad? Creo que en la visita esa yo los llevé a hablar con una docena de ellos y varios eran realmente asombrosos, ¿verdad? Un caso era el de la abuela Panchita, ¿verdad? Francisca, está aquí, que nos está mostrando cómo ella todavía pica la leña. Aquí tiene el hacha, pica la leña. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Ella lo hacía a diario. Vivía sola ahí en Ojancha. Mujer de 100 años, imagínense. Documentados, ¿verdad? Otra persona impresionante era Homero, también de 100 años, ¿verdad? Un bohemio de centenario. Aquí está afinando su guitarra antes de cantar muy lindo el tango Cambalache, me acuerdo. Vivía allí en Matambuquito, cerca de la ciudad de Nicoya. Y así había varios casos. Entonces era impresionante cómo las personas muy mayores, centenarios incluso, tenían un estado de salud excepcional, ¿verdad? Que quien ha estado en contacto con personas de 100 años así,
sabe que eso es muy difícil de encontrar, ¿verdad? Realmente una persona de 100 años está bastante deteriorada, uno difícilmente puede entablar una conversación, etc. Pero las personas de Nicoya eran realmente excepcionales. Bueno, pero hablando de quién descubrió la zona azul de Nicoya, si tenemos un descubridor, en realidad fue el geógrafo y naturalista suizo Henri Pittier, quien en 1904 escribió esto en la revista Pandemonium, ¿verdad? Refiriéndose a que él había encontrado de todas las peregrinaciones que él había hecho por estas tierras del Caribe y de América Central, no he encontrado otro rincón cuyos habitantes estén bendecidos con tanta abundancia de años. Es decir, un naturalista con poder de observación objetivo ya se admiró de las personas longevas, él dice, de el barrio de Santa Ana, situado en las colinas calcáreas al norte de la villa de Nicoya, ¿verdad? Entonces, él sería el descubridor de la zona sur de Nicoya. Bien. Bueno, y después de la visita en el 2006, en el 2007 ya llegó Dan Buettner, el periodista del National Geographic, y hizo una expedición virtual de 2 semanas en Nicoya, ¿verdad? En que todos los días se conectaba con por internet con cientos de miles de personas en los Estados Unidos, y en cada día se discutía algún punto de Nicoya, se hacía alguna entrevista, etcétera. Y ese fue, digamos, su descubrimiento de la alta longevidad de Nicoya, ¿verdad? Esa expedición de 2 semanas, que ustedes la pueden entrar porque todavía está colgada en la web. Bueno, después de todo eso, y pasados los años, nos fuimos dando cuenta que en realidad no había nada concreto, nada escrito, nada publicado que respaldara esta historia de la zona azul de Nicoya. Entonces nos pusimos a la tarea de publicar un artículo en el que juntamos los estudios que disponíamos de ese momento. El artículo salió finalmente publicado en el Vienna Yearbook of Population Research en el año 2013. Y en realidad el estudio se efectuó en el 2012 y cubre hasta el año 2011, ¿verdad? Y en ese artículo en realidad se incluyen 4 análisis diferentes. Un análisis espacial con datos del Tribunal Supremo de Elecciones y el método de cohortes cuasi extintas. El estudio longitudinal de mortalidad de 1990 a 2011 en esa muestra que les conté que habíamos sacado de las boletas de los censos. Allí teníamos 16,000 adultos mayores. Una comparación de los censos más recientes, ¿verdad? Ese es el tercer análisis. Y un cuarto análisis ya del estado de salud de las personas adultas mayores que provenía del estudio CRELES, Costa Rica, estudio de longevidad y envejecimiento saludable, que abarca aproximadamente 3,000 personas adultas mayores y en el que se recolectaron biomarcadores, datos de dieta, factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, eso se publicó allí y les voy a presentar a continuación algunos de los resultados. El análisis espacial. Este fue aproximadamente el mapa que yo le enseñé a Michel Poulain en el 2005, ¿verdad? En esa conferencia en Francia, ¿no? Este mapa ya es un poquito más refinado y usa la técnica de SAT-SCAN, que es una técnica muy usada por los epidemiólogos para detectar conglomerados donde hay una concentración de una enfermedad. Sobre todo se usa para estudios epidemiológicos de cáncer, ¿verdad? Cuando, digamos, en un pueblo X dicen, aquí hay demasiados casos de cáncer no sé, del cerebro, será porque instalaron aquí a la par unas plantas eléctricas o plantas nucleares. Entonces, los epidemiólogos de esos casos usan el SAT-SCAN para ver si los datos realmente muestran que la incidencia, en ese caso del cáncer de cerebro, es más alta en ese lugar. Lo que hace SAT-SCAN es, para cada punto de los datos que uno tiene en el mapa, para cada punto, calcula
todos los círculos posibles, ¿verdad? Va agrandando el círculo, hasta un límite que uno le pone. Para el análisis de Costa Rica, yo le puse el límite de ir máximo hasta el 7% de la población, no más allá de ahí. Entonces, y para cada círculo calcula la mortalidad relativa de ese lugar y hace los test máximo verosímiles para ver significancias, etcétera. Y al final de todo ese proceso, elige el círculo dominante, que en este caso era el círculo donde la mortalidad es significativamente más baja. Esto se hizo para todas las personas nacidas antes de 1920, ¿verdad? Esas personas, y se hizo un análisis de mortalidad de 1990 al 2011. Esas personas nacidas antes de 1920 tenían, al empezar el estudio, 70 o más años de edad, y al terminar el estudio, 91 o más años de edad. Entonces, es mortalidad entre 70 y 100 años de edad, algo así, ¿verdad? Pues bien, las coordenadas del lugar al que pertenece cada persona las tomamos del lugar de votación. Entonces, ahí estamos haciendo un supuesto de que la gente vive cerca del lugar donde está registrado para votar, ¿verdad? Este es un supuesto aproximado, pero que en general funciona en este y otros estudios. Entonces se corrió SAT-SCAN y quedaron un círculo dominante que está registrado allí, que cuando se pone sobre el mapa en el que están los cantones del país, se ve que incluye la totalidad del Cantón Carrillo, de Santa Cruz, Nicoya, Ojancha y gran parte de Nandayure. No incluye la parte sur, que son los distritos de Lepanto, Paquera y Cóbano, que pertenecían a Punta Arenas. Entonces, con base a esos resultados, es que dijimos, la zona azul de Costa Rica, Nicoya, que para estos fines son los 5 cantones que les acabo de mencionar. También apareció un segundo círculo en el que la mortalidad relativa era 0.66, Nicoya era 0.82, es decir, 18% más baja que el promedio nacional o más bajo que lo esperado. Aquí es todavía más baja, pero el círculo es tan pequeño que el intervalo de confianza es muy grande y la población es tan pequeña que realmente no se puede hacer estudios estadísticos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera evidencia, quizás la más importante de la zona azul de Nicoya, este mapa. Lo otro es el estudio longitudinal de la mortalidad en esa muestra de casi 20,000 adultos que habíamos sacado de los censos y que la seguimos de 1990 a 2011. Bueno, se estimó la mortalidad relativa de Nicoya en esa muestra usando técnicas de regresión de sobrevivencia a tiempo, ¿verdad? Los famosos modelos de Cox. En este caso usamos una función de Gompers. Y luego de controlar por edad, año calendario, educación, etcétera, resulta que los residentes en Nicoya, hombres, tienen un 0.814 nivel de mortalidad, tasa de mortalidad del promedio nacional, ¿verdad? Es decir, mueren a tasas 19% más bajas que el resto de costarricenses. Para las mujeres hay una ventaja, ¿verdad? Como 6%, pero es más pequeña y además no es significativa en esta muestra, ¿verdad? Entonces, este fue el otro resultado importante. En otros estudios que hemos hecho así de seguimiento de adultos mayores, así, siempre encontramos estos valores para personas de Nicoya, ¿verdad? Mortalidad relativa de entre 0,7 y 0,8, ¿verdad? En casi todos los estudios. Con los mismos datos, ¿verdad? Esos datos longitudinales, hicimos las tablas de vida correspondientes, calculamos la esperanza de vida a la edad 60, es decir, cuántos años le resta por vivir en promedio
a una persona de exactamente 60 años, ¿verdad? Y encontramos estos resultados. El mismo método lo aplicamos a datos de Cerdeña, Okinawa, Costa Rica, Japón y Estados Unidos, usando exactamente la misma metodología. Y resultó en esto, ¿verdad? Y se observa que los hombres de Nicoya tienen en efecto la esperanza de vida, ahí al final de la vida, más alta que la de estos otros lugares. Incluso las dos zonas azules que son Cerdeña y Okinawa, ¿verdad? Para el caso de las mujeres, hay una esperanza de vida alta, más alta que los hombres, pero esta es bastante menor que las mujeres de Okinawa, por ejemplo, ¿verdad? Pero sobre todo lo más impresionante es este indicador, ¿verdad? Que es la probabilidad de que una persona de 60 años llegue a ser centenaria, llegue a cumplir 100 años. En Nicoya, con datos esos de 1990 al 2011, ¿verdad? En Nicoya es cerca de 5%. Ese es un porcentaje muy alto, ¿verdad? De personas de 60 que van a llegar a cumplir 100 años. Por ejemplo, comparado con Estados Unidos, es 10 veces más la probabilidad, ¿verdad? O comparado con Okinawa, que es el otro lugar muy importante, es más del doble, ¿verdad? En las mujeres también el porcentaje es alto, pero es menor que, por ejemplo, en Okinawa, ¿verdad? Donde casi un 10% de las mujeres llegan a cumplir 100 años. Otra evidencia del mismo estudio, ¿verdad? Ya para explorar posibles explicaciones. Una primera cosa que suele uno preguntarse es si esto es algo genético, algo que esté en los genes de la gente de Nicoya, o es algo ambiental, ¿verdad? Si fuese algo genético, cuando los nicoyanos se van a vivir a otra parte, se llevan sus genes y deberían mostrar también una longevidad excepcional, ¿verdad? Si es algo ambiental, la gente que llega a vivir a Nicoya adquirirían esas ventajas y también deberían mostrar una longevidad excepcional. Entonces, dividimos a la gente relacionada con Nicoya, los nicoyanos no migrantes. Según el censo, son los nicoyanos que nacieron en Nicoya y que fueron censados en Nicoya, ¿verdad? Los inmigrantes a Nicoya, gente que nació fuera de Nicoya y llegó, se pasó a vivir a Nicoya. Y los emigrantes de Nicoya, bastantes, ¿verdad? Que nacieron en Nicoya y que uno los encuentra en otras partes de Costa Rica. Pues bien, el único grupo que tiene una mortalidad menor que el grupo de referencia del resto de costarricenses, faltan 10. Ok, perfecto. Entonces eran los nicoyanos no migrantes. Los que se fueron a vivir de Nicoya perdieron la ventaja, ¿verdad? Y los que llegaron a vivir a Nicoya no adquirieron esa ventaja. Entonces, probablemente es una mezcla de aspectos genéticos y aspectos ambientales, ¿verdad? No es ni una cosa ni la otra. Para las mujeres, en realidad ninguno de estos grupos tiene una mortalidad significativamente diferente que el resto de Costa Rica. Otro análisis con la misma base de datos es por grandes causas de muerte, y ahí lo que se encontró es que son solamente las enfermedades cardiovasculares las que tienen una ventaja para los nicoyanos, ¿verdad? En la mortalidad de los hombres. Esta es la tasa de mortalidad relativa de Nicoya comparada con el resto de Costa Rica. Para enfermedades cardiovasculares resultó como del 0.65, es decir, un 35% más baja que el resto del país. Para el cáncer no, ¿verdad? Es cercana a 1, y en las mujeres no se da la ventaja cardiovascular. Rápidamente, estas fueron las razones de sobrevivencia de personas a partir de la edad 60
calculadas con los 3 censos disponibles en ese entonces, 84, 2000 y 2011. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, si tomamos la población de 60 años y más en el censo de 1984, esas personas en el censo de 1900, del 2000, 6 años después, todas eran 76 o más años. Entonces, si hacemos la ración entre la población de 76 y más con la población de 60 y más del censo anterior, entonces tenemos la razón de sobrevivencia. ¿Bien? Calculada esa razón para las personas, y ahí se tomó lugar de nacimiento para evitar problemas de migraciones, las personas nacidas en Nicoya tenían una razón de sobrevivencia, los hombres, de 0.499, que es más alta para las personas nacidas en el resto de Costa Rica. Es un 15% más alta, ¿verdad? La razón de razones da 1.15. Y si comparamos 1984 con 2011, es decir, un periodo de 27 años, la razón de razones favorable a Nicoya es 32%. Para los hombres, 21% para las mujeres. Entonces, datos totalmente independientes corroboran que en Nicoya hay algo especial, ¿verdad? Y finalmente tenemos el panel de CRELES, que es un estudio de seguimiento de aproximadamente 3.000 personas adultas mayores. Se hicieron 3 rondas de visitas entre 2005 y 2010. Y lo interesante de CRELES es que tiene biomarcadores, algunos de sangre intravenosa, otras mediciones antropométricas, tomas de presión arterial, etc. También tiene unos datos, si se quiere, no muy completos de la dieta para 30 alimentos trazadores, y también se tiene un seguimiento digital, es decir, en el computador, para determinar la mortalidad de estas personas, ¿verdad? Ahora, en estos momentos, en el seguimiento que hice hasta el año 20, queda como un poco más de 1/3 del original. El resto ya han fallecido. Entonces, con eso uno puede hacer muchos estudios usando el montón de información que se recolectó en las entrevistas de CRELES, ¿verdad? Bueno, aquí se muestra el estudio que hicimos para ver el efecto de vivir en Nicoya sobre los biomarcadores, 18 biomarcadores. El efecto, esto se hizo con regresión lineal y la variable dependiente es, por ejemplo, el nivel de triglicéridos o cuánto le dio la presión arterial sistólica, ¿verdad? Pero normalizada, es decir, con media 0 y desviación estándar de 1, y el efecto se mide para poder comparar entre los distintos biomarcadores en desviaciones estándar de cada marcador. Entonces se tiene los biomarcadores en los que en Nicoya hay valores significativamente más bajos que en el resto de Costa Rica, que son los de allá arriba, y biomarcadores en los que en Nicoya hay valores significativamente más altos que en el resto de Costa Rica. Y el resto son biomarcadores en que los nicoyanos no difieren del resto de Costa Rica. Llama la atención los 4 o 5 marcadores de arriba, en que, por ejemplo, el nivel de triglicéridos, ahí esto es controlado por edad, por sexo, educación, etc. El nivel de triglicéridos de los hombres es 0.25 desviaciones de estándar más bajo que en el resto de Costa Rica. También, por ejemplo, la escala de discapacidad, ¿verdad?, medida por las actividades de la vida diaria, también es sustancialmente más baja, ¿verdad? O sea, hay menos niveles de discapacidad, hay menos niveles de deterioro cognitivo, hay una ventaja metabólica, ¿verdad? Porque con nivel de colesterol, este es un indicador de diabetes, y también la obesidad, medida por circunferencia de la cintura o el índice de masa corporal, es significativamente menor en Nicoya. Y por otra parte, en estos biomarcadores, Nicoya tiene niveles más altos. Uno de los más sorprendentes es el largo de los telómeros,
pues este es un biomarcador que se mide a nivel de ADN, ¿verdad? Tener telómeros más largos es bueno. Quiere decir que las células pueden reproducirse más. O al revés, tener los telómeros muy cortos quiere decir que uno ya está muy viejo y que no se va, las células no se van a reproducir bien y que ya está cerca de la muerte. Entonces, en Nicoya, la gente tiene telómeros más largos. Algunos estudios han asociado telómeros más largos con niveles más bajos de estrés. Entonces, una hipótesis interesante. También está esta hormona, VEAS, la cual en Nicoya es significativamente más alta. Y también está esta medición de los adultos mayores del alto de la rodilla, que es una medición mejor que la estatura, ¿verdad? Porque algunos adultos mayores se encogen con la edad. Entonces, con el alto de la rodilla, los nicoyanos son efectivamente más altos que el resto de costarricenses. Esto generalmente se adquiere en el desarrollo intrauterino y en los primeros meses de vida. Entonces, es algo que lo arrastran desde allí. Dieta. Brevemente, para la dieta de Nicoya, aquí están los distintos alimentos que investigamos y hay alimentos que se consumen significativamente menos en Nicoya. Por ejemplo, el queso, el aceite de oliva, la mayonesa, las ensaladas, diría yo, por ahí está la lechuga también, ¿verdad? Y sorprendentemente la leche de vaca, ¿verdad? Toman menos leche de vaca los nicoyanos. Tortas de carne, no sé si se preguntó así o como hamburguesas, no me acuerdo. También significativamente más baja. Entonces, esos alimentos sofisticados, excepto la leche, no consumen los adultos mayores de Nicoya. Y hay alimentos que consumen significativamente más los nicoyanos, entre los que destacan el arroz y los frijoles, ¿verdad? Oh, sorpresa. Nicoyanos comparados con el resto de Costa Rica, ¿verdad? Controlando edad, si es zona rural o urbana, etc. Entonces, en Nicoya se consume mucho más arroz y frijoles. Estudios adicionales han mostrado que consumo de frijoles, por ejemplo, está asociado con telómeros más largos. Entonces, este es uno de los pocos indicios de algo de la dieta. Traducidos los alimentos a nutrientes, lo que encontramos es que en Nicoya se consume sobre todo más fibra y un poco más de proteína, ¿verdad? Significativamente. Y se consume menos calcio y menos alimentos con carga glicémica. Esto del calcio es una medición problemática porque al parecer los nicoyanos adquieren el calcio por una parte del agua, que es muy rica en calcio en Nicoya, y por otra parte de la forma en que preparan las tortillas, ¿verdad? Que es con cal, etc. Bueno, hablemos ahora del ocaso de Nicoya como zona azul. Este fue un estudio que efectué el año pasado con un archivo de sobrevivencia, tiempo de sobrevivencia de 550,000 costarricenses nacidos de 1900 a 1949. El archivo viene de bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones y lo salió publicado hace poco en la revista Demographic Research. Una de las gráficas en el artículo es esta se refiere únicamente a los hombres y compara un indicador parecido a la esperanza de vida, ¿verdad? Los años que le resta por vivir después de la edad 60 a las personas, ¿verdad? Se hicieron cálculos para la década del 90, del 2000 y del 2010, cálculos de periodos, llamamos eso en demografía, y se observa que durante todos estos años en Nicoya no varió esta esperanza de vida. 24 años, 24 años, 24 años. Entonces, no es que se ha deteriorado la esperanza de vida de los adultos mayores de Nicoya, sino que se estancó. Mientras tanto, en Japón, que son estas líneas punteadas, creció notablemente, ¿verdad? Pasó de 21 años a 23 y casi a 25. Y Japón, de tener una esperanza de vida mucho más baja que los nicoyanos,
se acercó bastante en la década del 2000 y ya en la década del 2010 supera a Nicoya. Igualmente, para el resto de Costa Rica o la Costa Rica como un todo, también ha habido un progreso. Frente al estancamiento de Nicoya, ha desaparecido la ventaja de Nicoya. Esto en análisis de periodo. Un análisis más interesante aún puede ser el de cohortes, ¿verdad? Y aquí están las cohortes por década de nacimiento. Para las personas que nacieron entre 1900 y 1910, la ventaja de Nicoya era enorme, ¿verdad? 26 años de esperanza de vida contra 20 años para toda Costa Rica y tan solo 18 años para los japoneses, ¿no? Esto cae en las cohortes siguientes, alrededor de 24 años, pero se estanca allí, ¿verdad? Nicoya. Mientras se repite lo que vimos antes, ¿verdad? Hay progreso en Japón, hay progreso en Costa Rica, y la gran ventaja de Costa Rica, de Nicoya, sobre Costa Rica y sobre Japón, ¿verdad?, que era enorme para estas cohortes, se va reduciendo, casi ha desaparecido en 1930, y en la década de 1940, las personas nacidas de 1940, es decir, que tienen alrededor de entre 70 y 80 años en estos momentos, ya no tienen la ventaja de longevidad de las cohortes anteriores. Para los que ya han tomado demografía 1, esta es una superficie de Lexis donde he representado las tasas de mortalidad relativa de Nicoya, es decir, el cociente entre la mortalidad de Nicoya y la mortalidad de Costa Rica, ¿no? Cuando es 1 es que es igual, si es mayor que 1 es que la mortalidad de Nicoya es más alta, si es menor que 1 es que hay ventaja en Nicoya. Y sobre todo, si es menor que 0.8, entonces le pongo como una zona azul. Lo pinto con azul. Aquí tenemos en el eje X el tiempo, los años, y en el eje Y la edad, ¿verdad? Entonces, conforme pasa el tiempo, las personas van aumentando de edad. Y las cohortes se siguen en las diagonales. Entonces, ustedes ven cómo el área teñida de azul ha disminuido, ¿verdad? Y casi es inexistente aquí al final del periodo. Este es un efecto de periodo, ¿verdad? Se puede mirar también los efectos por edad, que no son muy claros, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno aumenta por la edad? Y el efecto de cohorte se observa en la diagonal. Y ahí se ve con mucha más claridad cómo se pasó de zonas azules intensas a estas zonas más claras en las cohortes más recientes, ¿verdad? Esto lo he formalizado luego con modelos más refinados, y allí es claro que la pérdida de la ventaja de Nicoya es un fenómeno principalmente comandado por un cambio entre cohortes. No es un efecto del tiempo, sino un efecto de una cohorte a otra. Y finalmente, cuando se repetía el análisis espacial con el que había encontrado a Nicoya como zona azul, me salió como círculo predominante, como zona caliente, digamos así, este circulito de aquí. Es el que se observa para el periodo 2010-2020, para la mortalidad de las personas adultas mayores 2010-2020. Es decir, la zona azul de Nicoya se contrajo del círculo grande punteado, que lo he dibujado ahí, que encontré estudiando la mortalidad de 1990 a 2010, a este círculo más pequeño de la mortalidad en la década de 2010, ¿verdad? A este círculo lo llamo de Ojancha-Sámara, ¿verdad? Porque incluye íntegramente el cantón Ojancha y la parte sur de Nicoya, incluido el pueblo de Sámara, ¿verdad? Esto lo pueden ver en más detalle en esta imagen de Google Earth, ¿verdad? El pueblo de Nicoya está allá arriba, ahí está la carretera, y Ojancha está por ahí. Esta es la zona de Ojancha. Aquí está Sámara, ¿verdad?
y Playa Garza está aquí, Nosara es toda esta zona, ¿verdad? Son sobre todo estas montañas. Entonces es la zona más reducida de excepcional longevidad de la península de Nicoya. El circo, como ven, se achicó mucho en un periodo de 20 años y es de esperarse que la tendencia continúe. Y yo diría que en cuestión de 20 años más ya no existirá eso, ¿verdad? Entonces termino diciendo que la estadística mostró que Nicoya era una zona azul de extrema longevidad, ¿verdad? Muy útil. Nueva evidencia estadística muestra que esta condición está extinguiéndose. Inmediatamente la gente me pregunta, ¿y por qué es eso? ¿Qué está pasando en Nicoya? En realidad, yo no sé, ¿verdad? Primero deberíamos saber por qué Nicoya era una zona excepcional, y eso realmente nunca lo supimos. Teníamos algunas pistas, pero no, nunca se supo. Y menos podemos explicar por qué es lo que está ocurriendo. Uno puede especular, pero eso es otra historia, ¿verdad? Y eso es lo que ha existido a montones. Explicaciones más especulativas que respaldadas por datos, ¿verdad? Alimentos milagrosos. Se habla mucho en los reportajes de Buettner de que los nicoyanos tienen un plan de vida. Yo no sé de dónde sacó eso realmente. Yo no he visto un estudio que muestre que los nicoyanos tienen un plan de vida y los que no viven en Nicoya no tienen un plan de vida y que por ejemplo, ¿verdad? Es importante notar que aún puede estudiarse, que no ha desaparecido totalmente y aún puede estudiarse por qué Nicoya tiene esa ventaja, tomando en cuenta que las cohortes nacidas en 1920 todavía están entre nosotros, ¿verdad? Y ellas tuvieron esta longevidad extrema. Son las personas que en esta década están cumpliendo 100 años, ahí en Nicoya. También está la zona geográficamente concentrada de Ojancha y sur del cantón de Nicoya, donde se pueden hacer estudios, si es que alguien quiere hacer estudios serios. Por otra parte, esto ha mostrado la importancia de monitorear estas famosas zonas azules, pues pueden desaparecer en el tiempo, ¿verdad? No es una cosa, parece que no es una cosa que permanece ahí eternamente, ¿verdad? De hecho, yo he visto reportes de que Okinawa ya no tiene una longevidad mayor que el resto de Japón, sino todo lo contrario. Está en la mitad de la tabla de las prefecturas de Japón en cuanto a esperanza de vida. El estudio de los diversos estudios de Nicoya son por tanto un ejemplo de uso de la profesión que ustedes escogieron, el uso de la estadística, para descifrar uno de los grandes arcanos de la humanidad, ¿verdad? Algo importantísimo, la longevidad. Y es algo que ha estado pendiente, ¿verdad?, encima de las civilizaciones durante siglos. Por ejemplo, ahí está el cuadro famoso de la Fuente de la Juventud, de Lucas Cranach, el Viejo, hecho en 1546 de un museo de Berlín. La famosa Fuente de la Juventud, en que llegan los viejos, se meten en la fuente y salen jovencitos y jovencitas, ¿verdad? Y todos felices de acá. Es, por ejemplo, lo que Ponce de León fue a buscar en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Algo parecido a eso. Y me imagino que algunos de los turistas y visitantes que ahora llegan a Nicoya también se imaginan que la cosa es así, ¿verdad? Que se van allí. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a don Luis por la presentación. Espero que todos hayan disfrutado de, bueno, de las presentaciones de don Luis, que tengo que decir que yo he tenido el honor de escucharlo desde hace
desde hace bastante tiempo y siempre en todas las presentaciones en realidad lo disfruto bastante. Obviamente soy demógrafo también, entonces tengo mi sesgo. En este momento lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas. También recordarles a todo el público que atendió que tenemos galletas, refresco y café afuera, así que pueden pasar por las galletas y al menos un vasito de refresco, pero vamos a pasar primero con las preguntas. Hay algunas preguntas en el chat, entonces voy a empezar con 2 del chat y después pasaríamos con algunas de ustedes. Si alguien se tiene que retirar, adelante. Entonces. Dice don Luis, voy a empezar con 2 de las preguntas. Hay una de la voz de Guanacaste que dice, ¿son fiables los datos de fechas de nacimiento en la península de Nicoya de finales del siglo XIX y principios del siglo XX? ¿O este dato no es tan importante teniendo en cuenta todas las demás variables? Saludos. Y la segunda pregunta que voy a incluir de Marian Peña Bust dice, buenas tardes, ¿han hecho análisis de otras características del ADN? Entonces, si quiere, le dejo estas 2 primeras preguntas. Bueno, muchas gracias. Datos de antes de 1900 no son muy confiables porque bueno, aquí en Costa Rica el registro de nacimiento se estableció en 1883, ¿verdad? Y al principio muchos nacimientos quedaron sin registrarse. Entonces hay una elevada proporción de personas con cédula 9 que dicen que nacieron ahí en 1890. ¿sí? Entonces, definitivamente, para las cohortes nacidas antes de 1900, yo diría que no tenemos datos confiables y bien documentados y es mejor no usar esa información. Y lo de estudios con ADN. Estudios con ADN, sí. A ver, está el estudio de los telómeros, está un estudio muy pequeño que hicimos con Jorge Azofeifa, un genetista de la Escuela de Biología, en el que se muestra o resulta que hay una sobrerepresentación de personas con ancestría indígena entre las personas centenarias, ¿verdad? Cuando se comparan los centenarios con las personas más jóvenes, hay una cantidad significativamente más grande de personas con ancestría indígena. Entonces, esto puede llevar a la hipótesis de que hay genes indoamericanos, de que tal vez hay genes indoamericanos que elevan la longevidad de las personas, que es una hipótesis muy interesante porque uno de los grandes misterios de la demografía en Estados Unidos es por qué se da lo que ellos llaman la paradoja hispana. ¿Por qué los hispanos adultos mueren con tasas más bajas que los blancos de Estados Unidos? A pesar de que los hispanos tienen una condición socioeconómica más baja, menos acceso a los servicios de salud, etcétera, sus tasas de mortalidad son más bajas o su esperanza de vida es más alta, ¿verdad? Está la paradoja hispana. Entonces, tal vez, sí, nosotros los mestizos tenemos ahí algún alele o algo así que da ventaja de longevidad, eso lo explicaría. Entonces, ese es un estudio. No es nada definitivo, ¿verdad? Se están haciendo más estudios al respecto. Después hay otro estudio de metilación, ¿verdad? Que es epigenética, en el que se están encontrando señales de que hay diferencias en Nicoya. Y finalmente también hay un estudio de tabaquismo y cambios epigenéticos, pero ese ya no era sobre Nicoya, sino sobre Costa Rica en general, con datos de Creles, en el que no se encuentra que en Nicoya haya diferencia respecto al resto del país. Eso. Y están en curso varios estudios con estos datos de metilación en todo lo ancho del genoma, que son estudios bastante complejos, ¿verdad? Además, los estudios, datos de ADN, estos estudios de metilación, se han usado
para calcular los relojes genéticos en un par de artículos que han sido publicados y que tienen muchas citaciones, ¿verdad? Vamos a pasar a preguntas del público. Vamos a permitir 2 preguntas y después pasaríamos con otras 2 preguntas del chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Solo era información de si si se puede ver, la gente que no pudo seguir la transmisión hoy, si va a quedar grabada, si hay alguna posibilidad de acceder a eso. Va a quedar en la página web, canal de YouTube, y ya eso se hará. Perfecto, gracias. Pueden colgar en la presentación también, el PDF, También podemos. para que lo bajen. Era la otra pregunta que me hacía la... ¿Alguien más? Bueno, pasaríamos a 2 preguntas del chat. Dice, y además el tema de la zona, de la voz de Guanacaste, y además el tema de la zona azul se ha convertido en una oportunidad comercial en todo el mundo. Dan Buettner ha propuesto crear ciudades que intenten replicar una zona azul adoptando algunas características de estos 5 lugares del mundo. ¿Es eso posible teniendo en cuenta que usted mencionó que existe un factor genético, al menos en Nicoya? Esa es una pregunta y tal vez... Y hay otra de Esteban Navarro, si se ha investigado el impacto de variables psicosociales como el apoyo social. Ok. Lo de que Dan Buettner está vendiendo, porque él cobra caro, ¿verdad? Esto de crear unas zonas azules en distintas ciudades, habrá que ver los resultados. Es posible que lo que él está proponiendo produzca ciertos resultados, es decir, que la esperanza de vida aumente en esas ciudades más que en ciudades testigos, llamémoslo, ciudades de control. Porque lo que él está proponiendo son cuestiones muy conocidas en salud pública, ¿verdad? Por ejemplo, que hay que mantener actividad física, que hay que caminar, y para eso, por ejemplo, las ciudades tienen que ser amigables con los adultos mayores, ¿verdad? Deben tener aceras, no como aquí en Costa Rica, que uno casi no puede caminar, cosas por el estilo. Recomendaciones de alimentación, que no hay que fumar, cosas que son bien sabidas, ¿verdad? Y que si se siguen todos esos consejos y hay una motivación interna de la comunidad, es posible que tengan algún éxito en mejorar la esperanza de vida. Pero realmente no se ha descubierto, no se tiene una bala de plata, ¿verdad? De silver bullet, que explique por qué en ciertos lugares, como en Nicoya o en Cerdeña, la gente vive más, ¿verdad? No hay una explicación sencilla y mucho es de especulación realmente, ¿verdad? Los estudios psicosociales y sí, me parece que, bueno, no hay un estudio específicamente sobre el apoyo familiar y el apoyo social y Nicoya. Hay un estudio muy reciente para todo Creles que lo hizo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo de la Universidad Nacional. Eduardo, en el que estudia la corresidencia, la composición familiar y el estado de salud y encuentra algunas relaciones interesantes, pero eso es en general para todo Costa Rica, pero no específicamente para Nicoya, ¿verdad? De la observación anecdótica de uno cuando uno visita Nicoya es que hay un gran apoyo familiar, ¿verdad? Las personas adultas mayores, las personas centenarias están rodeados de hijos, nietos, sobrinos, bisnietos, etcétera, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que a mí me llamó la atención, en el caso de la abuela Panchita, que ella en esa época vivía sola en una casita en las afueras del pueblo de Ojancha, a pesar de eso, a ella le visitaba la gente del pueblo constantemente, ¿verdad? Le llevaban comida, etcétera, la cuidaba la comunidad, entonces había un apoyo de la comunidad. Pero esta es una observación anecdótica, ¿verdad? Que uno tiene el feeling de que algo de eso puede haber.
que puede ser un factor importante, pero habría que hacer ya estudios epidemiológicos con buenas mediciones, etcétera, para probarlo, ¿verdad? Si me permite terciar, en realidad en un estudio en el que aquí está el investigador principal, el doctor Adrián Pinto, en realidad se trató de medir lo que era el apoyo social y en realidad no se encontraba que las redes de apoyo social en Nicoya fueran tan grandes. En lo único en que se encontraba que fueran grandes era precisamente en las redes que tenían que ver con conversaciones, o sea que la gente llegaba, pero cuando se usaban otras dimensiones, en realidad eran bastante pequeñas. Y este fue un estudio en el que participaron particularmente esta medición Enia Cavallini y Juan Carlos Vargas y mi persona. Bueno, y en realidad, aparte de eso, cuando se estimaron modelos de supervivencia, no se encontró ninguna asociación entre las mediciones de apoyo social y la supervivencia. Entonces, tampoco hay suficiente evidencia empírica como para medirlo, a pesar de que también es un hallazgo de ese proyecto dirigido por Adrián Pinto, de que sí se encuentra asociación entre estas medidas de redes de apoyo y diferencias en presencia de microbiota intestinal. Entonces eso es algo que habrá que investigar más a profundidad. Sí, una cosita. Esto del apoyo social, etcétera, es bien complicado de medir y analizar, porque hay lo que se conoce como causalidad reversa, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, cuando los adultos mayores se enferman y se ponen malitos, entonces ahí sí llegan a vivir hijos, etcétera, para cuidarlos. Y da la apariencia de que entonces donde hay cuidadores, etcétera, esas personas tienen peor salud. Pero ahí la causalidad es reversa, ¿verdad? Porque tenían peor salud, llegaron los hijos, etcétera. Entonces es problemático estudiarlo, creo que se requieren diseños longitudinales, etcétera, ¿verdad? ¿Quién primero? Gracias, don Luis. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta a raíz del comentario de las poblaciones, bueno, de los genes indígenas. Yo sé que la muestra de CRELES no tiene suficiente información sobre los grupos indígenas del país, pero no sé si los registros demográficos de los nacimientos de ellos están bien, digamos, para poder decir que ellos no tienen la misma longevidad que, por ejemplo, las personas de Nicoya. Esa es una pregunta. Y la otra es también con respecto no solo a la parte de cuidado, sino a las condiciones de la infancia que estas personas pudieron haber tenido, porque sí hay literatura de que entre mejor es la condición de la infancia, mejor es la vejez, inclusive la condición de salud. Listo, Gracias. Lo de ancestría, el estudio que se hizo fue a nivel de ADN, ¿verdad? Ahí es donde se estableció la ancestría. Ahorita ya tengo en mi computador, ese estudio se hizo creo que con solamente 80 muestras de ADN. Ya tengo en mi computadora datos para 600 ADNs. Pues voy a repetir el análisis a ver si persiste esto. Pero es a nivel de ADN que se establece la ancestría indígena o no de las personas. Esa era la uno y la otra era... Sobre los registros de nacimiento, los cuales propiamente indígenas, en los grupos indígenas, para ver si está bien medida, digamos, la edad de esos grupos. Sí, no hay información de ese tipo. Vamos a dar dos preguntas más del chat y con eso cerraríamos. Nada más mencionar que también hay un artículo de Román Fantán en el cual encuentra también que la mortalidad en las zonas indígenas, de acuerdo a la medición por censos, en realidad también es un poco más baja que el promedio nacional. Entonces, también depende de las causas de muerte. Y estas serían, bueno, aquí de parte de Edwin Chávez, que creo que es el mismo Edwin Chávez que conocemos, dice, muchas gracias, efectivamente el tema es realmente interesante y que da pie a muchas hipótesis, pero es claro que en los últimos, pero es evidente que respecto a la muestra estudiada de adultos mayores de la población de Nicoya, ha tenido un radical cambio de vida debido al crecimiento del turismo y cambio de actividades.
lo cual evidentemente puede ser tomado en cuenta con lo que opina la neurociencia sobre el papel del estrés que generan las actividades socioeconómicas, que generan mayor estrés al que estaban acostumbrados estas personas. Evidentemente, un supuesto más, y si es nuestro Edwin Chávez, porque dice saludos a don Luis. Sí. Bueno, saludos, Edwin. Él fue profesor de aquí en la escuela. Bueno, Y sí, la cosa es hacer el estudio, ¿verdad? Los estudios para probar esas hipótesis. Y eso no es simple, ¿verdad? Es complicado, cuesta dinero, hay que armar el proyecto, es bastante trabajo. hay unas preguntas cortas que con esto terminaríamos. Precisamente otra de Edwin que dice, para las zonas azules de Icari y Cerdeña se ha vendido la idea que la dieta mediterránea tiene un gran efecto sobre esto. ¿Qué se puede decir al respecto? Y Jacqueline Castillo, también otra colega, pregunta cuáles otras zonas del país podrían ser potencialmente zona azul. Con estas preguntas entonces cerraríamos. Adelante, don Luis. Sí, lo de la dieta mediterránea es una de las primeras cosas que yo miré en los pocos datos de dieta que tenemos de CRELES y no, ¿verdad? En Nicoya no se come aceite de oliva ni nada de esas cosas. Entonces eso se descarta. Y la pregunta de Jacqueline, de posibles zonas azules. Vean en el mapa de la mortalidad de 1910 a 1920, emerge como segundo círculo dominante, ese en azul claro que ven en la parte de arriba, que comprende básicamente los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuso, ¿verdad? Y hay unas partecitas de Tilarán, de San Carlos, pero es básicamente Upala, Los Chiles y Huatuso. La mortalidad adulta allí es relativa, es 0.81, es decir, un 19% menor que en el resto de Costa Rica, ¿verdad? Ese sería un candidato importante a una posible zona azul, sobre todo porque es una población grande, ¿verdad? Y un territorio grande. No es el caso de aquel que había emergido en el primer estudio en la zona de San Vito. Entonces, esta es una posibilidad. Y de hecho, yo desde hace años vengo observando datos que sugieren que en Guanacaste y el norte de Costa Rica hay algo que hace que la mortalidad de las personas adultas mayores sea menor, ¿verdad? Y además, ya esto anecdótico, mi contacto de un par de viajes hacia la zona de San Juan del Sur en Nicaragua, de la parte sur del lago, de esa zona, uno ve que hay una gran cantidad de personas adultas muy mayores, ¿verdad? Lamentablemente en Nicaragua no hay los registros, no hay la documentación como para hacer estudios, pero no me sorprendería que todo esto, toda esa zona que incluye Nicaragua, tenga algo que hace que los adultos mayores vivan más, ¿verdad? Bueno, de verdad le agradezco mucho a don Luis por la presentación. Les agradecemos también tanto a los invitados que vinieron de otras unidades como a los estudiantes de la Escuela de Estadística. En realidad, les agradecemos mucho y ojalá que sigan participando en las actividades que desarrolla la escuela. Eso es parte de hacer universidad y hacer escuela. Le agradezco mucho también a la directora porque pese a las resistencias mías de pasar esto para el 2024, se logró que se hiciera en el 2023. Entonces, les agradecemos mucho y le pediría un aplauso a don Luis para concluir. Bueno, ya que no estamos en Zoom.